Unas declaraciones del presidente en los últimos días me han causado profunda consternación. Número uno, lo que hoy dijo referente a este tipejo llamado Pedro Salmerón, un cobarde que nunca ha aceptado venir a este programa a discutir conmigo, diciendo que soy muy mal educado. Entonces este tipo que ensalza y glorifica a asesinos y a secuestradores, pues dijo unas cosas que yo no estoy de acuerdo y creo que medio México, bueno, México y medio no está de acuerdo, y me preocupa que el presidente hoy en su conferencia de prensa no lo haya condenado abiertamente. También me preocupa que para el presidente el salario mínimo sea un gran indicador del, como él lo llama, deterioro social económico, lo cual para mí no es cierto. Sobre eso vamos a estar platicando. Tere, ¿vale? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. José Luis Romero Hicks. Eduardo, Tere. Juan Mireles. Eduardo, buenas tardes. Y Carlos Velasco. Buenas tardes. Creo que ya todos estamos enterados de lo que pasó con este tipejo, Pedro Salmerón. Así es. Sí, ¿cómo no? Un historiador que dijo que los secuestradores, los que intentaron secuestrar a Garza Sada ahí en los 70s y que al fallar en su intento lo mataron a balazos, eran unos jóvenes valientes. Es lo que dijo Salmerón. Para mí son unos pinches delincuentes, porque no hay otro término para describirlos. Y cuando un historiador serio o disque serio dice eso, digo, ¿en manos de quién está el estudio de la historia en México? Pero más me preocupa que hoy, cuando le preguntara al presidente sobre la renuncia de Salmerón debido a una gran crítica que recibió, el presidente pues se haya dedicado a ensalzar a Salmerón, que es un gran historiador. Nunca condenó el presidente lo que es muy condenable, que fue lo que dijo Salmerón, y todavía dijo que qué bueno que Salmerón ya no estaba en el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, porque era mejor en la academia que como funcionario, lo cual yo lo escuché y dije, bueno, entonces ¿por qué lo nombró? No, pero sí me preocupó, porque de alguna manera sentí, puedo estar muy equivocado, pero sentí que el presidente avalaba el dicho de Pedro Salmerón, y de que estos viles, vulgares, criminales, que podrían tener su causa justificada o no, no vamos a hablar de eso, pero haber tratado de secuestrar a un hombre de 81 años en aquella época y matarlo a tiros cuando no pudieron, pues no creo que fuera muy valiente. Es que sabes que, Eduardo, Con una pistola cualquiera es valiente. Yo creo que no hay ninguna justificación para la promoción, la apología o la justificación de la violencia. Y a mí eso pues sí me preocupa porque desgraciadamente creo que el presidente pues no le da el debido valor a las palabras de una persona como esta, que está haciendo uso pues de aquel viejo refrán que ahora se concreta en la posverdad, que es que los vencedores son los que escriben la historia. Y como quieren hacer una relectura, o el señor Salmerón quiere hacer una relectura de la historia, pues finalmente es a lo que nosotros ahora llamamos posverdad. Y es una posverdad pues muy peligrosa, porque es peligroso, es ¿no? la Es peligroso. apología de la violencia. Y más viniendo de un tipejo que se ostenta muy de izquierda, pero que era maestro en el ITAM, que es el bastión del llamado neoliberalismo, y en sus fotos salía con una pluma de 10,000 pesos, ¿no? Que Pero yo no. sí me fijo en todo. Después, no sé, una pariente de él, ay, esa pluma se la regaló mi tía Conchita, no Sí, sé claro, qué. una herencia. Digo, ajá. Pero también yo 10,000 creo que una de las cosas que debemos de preguntarnos es ¿por qué no ofrece Salmerón su renuncia? No, 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 ya. pero Sí, sí, ya, claro, ya. no, cuidado. En Twitter sí la tal vez No, estés ya. enterado, Ok. pero sí la presentó. Sí, la presentó, pero Y él cuando dijo, la presentó- no más se la presenté al presidente y no a la izquierda, a la derecha, fascista. Claro. O sea, estupidez y media. Y después el presidente pues, no se la aceptó, se lo aceptó su jefa. La que es secretaria de Cultura. Se la aceptó y tanto se la aceptó que nombró a un sustituto. De O sea, inmediato. de inmediato, porque se eligió el presidente, lo cual demuestra lo despistado que está. Pero que ¿cuántos yo días sepa, tú esperó le para- renuncias a tu superior inmediato. Por lo cual No, demuestra mira. Este que- tipejo ya es que es secretario de Estado. No, mira, el escándalo fue el viernes y Tú el estabas sábado. fuera y acabas de Sí, regresar sí. al país. Y el sábado ya estaba circulando la renuncia, La supuesta, digamos, de sí. Salmerón. Bueno, entonces está renunciado. Otra cosa que dijo el presidente fue en Mamantel, Campeche, este fin de semana, cuando habló de los salarios mínimos y dijo lo siguiente:
Me puse a investigar cuánto era el salario mínimo en Guatemala, Honduras y El Salvador y me llevé la sorpresa de que el salario mínimo en esos 3 países centroamericanos es del doble de lo que es el salario mínimo en México. Fíjense en qué niveles estamos de deterioro económico-social. Es cierto lo que dijo referente a los salarios mínimos. Calculados en dólares internacionales, esto es decir, de acuerdo a la paridad del poder adquisitivo, los salarios mínimos por hora trabajada vigentes en México son, el de México es del $1.48 la hora. En El Salvador es de 3.07, Guatemala 2.79 y Honduras 2.16. Es más, un estudio interesante que realizó el sitio salariomínimo.com.mx indica que el salario mínimo de El Salvador alcanza para adquirir 1,5 canasta básica allá en ese país. El de Honduras sirve para 1 canasta y cuarto. Los mínimos de Guatemala y México apenas compran el 81% de una canasta básica, o sea, no alcanzan. Sin embargo, yo creo que el deterioro económico-social de un país no se mide solo por el monto del salario mínimo que ahí se pague. Corrígeme tú, José Luis, porque tú eres el maestro, doctor y archidoctor en economía. Yo creo que hay muchos otros factores que influyen en el bienestar o no de la población de un país. Yo recurrí al índice de prosperidad Legatum, que es hecho por una organización no gubernamental inglesa, que toma en cuenta muchas variables, creo que 100 y pico variables, son las que incluye para determinar qué tanto bienestar hay en un país o no. Bueno, de acuerdo a este índice de prosperidad Legatum, México está en el lugar número 59, Honduras en el 79, Guatemala en el 85 y El Salvador en el 92, porque no solamente es el salario mínimo, es el sistema educativo, es 20,000 cosas. En lo que a la calidad de la educación los 4 países se refieren, México está en el 51, Honduras en el 85, El Salvador en el 92 y Guatemala en el 106. Gracias a la contrarreforma educativa que está promoviendo el actual gobierno, es probable que México pronto se coloque debajo de estos 3 países, porque esta contrarreforma es realmente terrible. Ahora, pese a que en El Salvador el salario mínimo es 107.4% superior al de México, de acuerdo al libro de datos de la CIA, en El Salvador hay 29% más probabilidades de que estés desempleado, 47% más probabilidades de que un recién nacido muera antes de cumplir 1 año, 2.1 veces más posibilidades de que estés encarcelado, 2.1 veces más probabilidades de que seas asesinado y 3 veces más probabilidades de que adquieras VIH-Sida. Es más, un salvadoreño vive con todo y su gran salario mínimo, en promedio, 1.25 años menos que un mexicano. Honduras y Guatemala también quedan muy mal si se comparan con México sus tasas de mortalidad infantil, asesinatos, contagios de VIH-Sida. En promedio, un guatemalteco y un hondureño viven 3.7 y 4.5 años menos que un mexicano respectivamente. Todo esto para que quede claro que el salario mínimo no es el gran indicador del, como dijo el presidente, deterioro económico-social. O sea, yo también tengo mis datos. Y esto es muy importante. Datos con datos se combaten. Y con mayor abundamiento, yo creo que tú tienes razón en tu posición, porque el salario es un reflejo de la productividad. Entonces, el problema, y quizá en el caso como en El Salvador, si se le pasa la mano a la autoridad y pone un salario mínimo muy alto como el que se está poniendo, haces a los negocios inviables. Entonces, en lugar de ayudar, generas desempleo. Bueno, otro datito que yo me encontré, en El Salvador la tasa de informalidad es más alta que la de México. Pero, o sea, pero aquí hay menos personas cobrando. Hay un dato barbaridad. importante. En El Salvador la economía está dolarizada, o sea, es el dólar el que está... Peor todavía, imagínate. Entonces, entiendo lo que quería decir el presidente. Se descuidó, y eso es un hecho irrebatible, que en México los gobiernos, como él llama neoliberales o conservadores, dejaron irse a la porra el salario mínimo, porque lo iban aumentando de acuerdo a la inflación. Esa famosa Comisión Nacional de Salarios. Que no servía para nada. Lo aumentaron de acuerdo a la inflación, porque en México nunca se ha medido bien a bien, José Luis, la productividad, y no se ha incluido la productividad como un factor de determinación de los salarios mínimos.
Eso fue un error del pasado. Ahorita pues tampoco lo sé cómo estén. Ahorita Pero sí se mide. Ahorita un aumento por decreto, ¿no? Bueno, pero un hay aumento, índice de un aumento productividad. muy chiquito. Sí, porque si hubiera sido más, la verdad podría haber afectado mucho a la No, economía. y ¿no? ya llegó el anuncio de que el próximo incremento al salario mínimo va a ser muy por encima de la inflación que se registró en los últimos 12 meses. Ojalá, porque es lo que debe ser. En fin, es mi opinión. Vamos a los mensajes y regresamos. 18 minutos faltan para que salga.